Si todos fuéramos realmente esa persona que decimos ser, y si tuviéramos la autoestima que tanto presumimos tener, el mundo no sería el caos del cual todos somos testigos. Y es que estamos viviendo dentro de una crisis de salud mental que no siempre nos gusta reconocer. Nos gusta disfrazarnos con una autopresentación estratégica. O sea, mentimos un poquito acerca de quiénes somos. Exageramos lo bueno, ocultamos lo que no nos gusta, nos inventamos cosas que nos adornen, y todo para sentirnos aceptados, para protegernos del rechazo, de la crítica, del bullying. El problema con estas estrategias o estas pequeñas mentiras, aunque parezcan tan inofensivas, es que poco a poco se van acumulando y van formando una realidad paralela, o sea, una máscara. Usamos una máscara, una personalidad de cómo nos presentamos en casa o con la familia. Tenemos otra máscara que usamos con nuestra pareja, otra que usamos con los amigos, la que nos ponemos en grupos sociales, en el trabajo. Nos vamos inventando estos personajes para poder encajar, para poder ser parte de cualquiera de estos mundos. Y esta práctica de estar cambiando dependiendo de dónde estamos parados o de con quién estamos, es algo que baja la autoestima porque va fragmentando nuestra autoimagen. Va creando una desconexión de lo que sentimos y de la verdad. Entonces, de manera inconsciente, vamos haciendo esto intentando llenar un vacío interno a través de una narrativa externa. Y es que lo hacemos porque no hemos aprendido a amarnos tal cual somos. Jung le llama a esto la persona. Rogers le llama a esto o lo explica como la incongruencia entre nuestro ser real y nuestro ser ideal. Y cuando nos posicionamos en esta brecha, aquí es donde surge la ansiedad y la baja autoestima. Porque cuando usamos máscaras de manera inconsciente, nos estamos inventando roles donde actuamos de cierta manera para evadir el peso de todo aquello que no nos gusta ni aceptamos acerca de nuestra verdad o de nosotros mismos. Y eso no es amor propio, porque el amor propio exige autenticidad.
exige poder ser la misma persona con las mismas opiniones, sin importar en el lugar donde estemos parados. El amor propio no acepta la hipocresía. Y si volteamos para atrás y nos fijamos bien a lo largo de la historia, pareciera que el reto más grande del ser humano ha sido aprender a amarse tal cual es, tal cual somos. Y aunque suene exagerado, abrimos los libros de historia, volteamos a nuestro alrededor y vemos el mundo en nuestra actualidad. Y es eso precisamente lo que siempre ha faltado en la historia de la humanidad. Amor, compasión, justicia y verdad. Y es que el verdadero amor propio se basa en eso mismo, en justicia y en respeto, pero no es únicamente para con uno mismo, sino también para nuestro entorno. Y el querernos de verdad implica también querer un mundo habitable para todos. Y la única manera en la que nosotros podemos contribuir para eso es a través de nuestras acciones éticas. Por eso dicen que para poder cambiar el mundo uno tiene que empezar con uno mismo. Hay estudios que vinculan la autenticidad o el ser fiel a uno mismo con un mayor bienestar psicológico y una menor probabilidad de comportamientos antiéticos. La autenticidad se sostiene en la autoaceptación, que es una expresión directa de la responsabilidad por lo que decimos y por lo que hacemos. Entonces, cuando podemos hacernos responsables de nuestros actos y de nuestros errores, es cuando nos podemos dar cuenta que el error en sí no es lo que nos roba la paz. Lo que destruye la paz es la evasión. Porque cuando no tenemos nada que esconder, podemos vivir en calma. La conciencia tranquila es la clave del amor propio. Y la conciencia tranquila no es algo que se pueda improvisar, es algo que se va tejiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y esto es a través de acciones éticas y responsables. Pero cuando no podemos hacernos responsables de nuestras acciones y nos dejamos llevar por el autoengaño, es cuando comenzamos a cruzar las líneas del respeto y de la ética. Muchas veces usamos el discurso de la libertad personal para justificar todas estas acciones que tomamos sin un marco real de responsabilidad. Ahí es cuando empieza el no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Y es que estas pequeñas automentiras
y estos cruces de límites son precisamente lo que van acumulando poco a poco razones para mentir, para escondernos, para usar máscaras. Y lentamente vamos dejando de ser dueños de nuestra propia verdad, porque nos vamos arrinconando, nos vamos atrapando en un laberinto de vergüenza, de fachadas, de disfraces y de mentiras que usamos para no asumir la responsabilidad de nuestros actos. Leon Festinger, psicólogo social, propone la teoría de la disonancia cognitiva, que cuando las acciones de una persona no están alineadas con lo que dice ser, o sea, cuando usamos máscaras, es cuando surge una incomodidad interna que se va poco a poco convirtiendo en un repudio inconsciente para con uno mismo. Y es que estas automentiras son únicamente parches temporales que no resuelven el problema o el conflicto, porque lo único que puede resolver el conflicto es la verdad. Este conflicto está causado por la falta de autenticidad. La filósofa, historiadora, socióloga Hannah Arendt, ella decía que el ser humano, o los seres humanos, tenemos la capacidad de cometer los actos más atroces, no porque seamos monstruos, sino porque nos permitimos la mediocridad, o sea, la incapacidad de reflexionar sobre la consecuencia ética de nuestras acciones. Entonces, entre menos amor propio, mayor es la probabilidad de que cometamos comportamientos deshonestos, ya sea hacia otras personas o hacia nosotros mismos. Y esto no es porque las personas sean malas en esencia, sino porque viven en un estado de carencia, de disonancia o de fragmentación interna. Y es que la verdad profunda que el amor propio revela es que el amor se conecta directamente con la ética. Una persona que se ama no necesita mentir ni esconderse, ni ponerse máscaras, ni ser hipócrita, porque su verdad le basta. El comportamiento ético fortalece el amor propio. Y el amor propio nos hace responsables. Esa responsabilidad asumida con conciencia es lo que nos otorga la única libertad real, que es la de poder vivir en paz con nosotros mismos. O sea, el tener una conciencia tranquila. Aristóteles definía la virtud como el punto medio
entre los extremos. Ni la rigidez que sofoca, ni el libertinaje que desordena. Es este punto medio. Este es el campo fértil donde podemos crecer en libertad, donde la vida florece. Por lo que el amor propio es ese mismo equilibrio, es poder reconocernos capaces de disfrutar de la vida, de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, pero sin cruzar las líneas de lo virtuoso, sin caer en excesos que nos lleven al abandono de nosotros mismos. Y es que la ética no es una lista de prohibiciones, sino que es la práctica de tomar decisiones que van cultivando una conciencia tranquila. Y cuando nuestras decisiones son equilibradas y son virtuosas, nos es más fácil asumir nuestros errores y de esta manera transformarlos en aprendizaje. Cuando podemos reconocer con honestidad cómo es que nuestras acciones nos impactan no nada más a nosotros mismos, sino también a nuestro entorno, es cuando podemos abrirle la puerta al autoperdón. Es una responsabilidad ética que no justifica la falta, pero nos permite integrarla, aprender de ella y de esta manera poder elegir mejor en la siguiente ocasión. Y solo cuando hay amor propio es que podemos perdonarnos a nosotros mismos. Porque no hay máscaras. No hay autoengaño. Y de la misma manera, solo cuando nos podemos perdonar a nosotros mismos, podemos perdonar a otros. Con esta misma empatía y con esta misma compasión. Porque podemos entender que los seres humanos solemos actuar desde nuestras heridas, desde nuestro dolor y desde nuestras limitaciones y muchas veces desde el autoengaño. El psicólogo del desarrollo, Erik Erikson, describe la madurez del adulto como la integración de opuestos. Es un punto donde la responsabilidad y la libertad se abrazan. Que es una visión que dialoga perfectamente bien con la virtud aristotélica. Hablamos de este punto medio donde la vida realmente florece. Entonces la madurez ética no es una rigidez, ni es moralismo, sino que es la unión del amor propio, de responsabilidad y de libertad. Entonces tomar decisiones éticas eleva la autoestima y esto se refleja en honestidad, en autenticidad, en responsabilidad emocional y en los límites sanos de las cosas que permitimos a otros y que nos permitimos a nosotros mismos. Y tal vez ahí es donde se encuentra la verdadera libertad, en el amor propio. En atrevernos a quitar las máscaras del ego
todos estos disfraces y diferentes personalidades que le presentamos a los diferentes mundos en donde nos desenvolvemos. Porque nada más así es que nosotros podemos elegir amarnos incondicionalmente. El amor propio es la madurez de vivir sin nada que ocultar. Y justamente ahí es donde la verdad y la autenticidad se ha convertido en el mayor acto de rebeldía de nuestra era.